Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Muy buenas tardes, bienvenido a su programa En la Línea de la Fe. Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal que nos damos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio a través de este medio y por regalarnos parte de su valioso tiempo para compartirle información que consideramos siempre de utilidad. Cerramos la octava de Navidad ya el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor. Y el próximo domingo estaremos entrando ya en un breve periodo de tiempo ordinario en la liturgia de la palabra que nos va a ir mostrando algunos episodios clave para prepararnos a partir del 17 de febrero ya hacia la Cuaresma. Un tiempo pues litúrgico que básicamente ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay que estar prestos a dejarnos conducir al desierto y empezar con nuestra metanoia, a la que nos invita la Madre Iglesia para concluirla felizmente con la Pascua del Señor. Le comento pues que tendremos algunos programas especiales en este periodo antes de llegar al miércoles de ceniza, pero aprovechamos esta coyuntura para dar seguimiento con nuestro tópico general en el que arrancamos la emisión de estos programas, y si me lo permite quiero pintarle un panorama un poco más amplio de lo que se pretende con estas pláticas. Pero antes de eso, y como en cada emisión, quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en toda la provincia eclesial, y saludamos también desde ya a todas las personas que viven en las diferentes diócesis que conforman esta provincia. Un saludo con afecto para las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli, por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Saludamos también de forma especial a todos los sacerdotes que nos acompañan en toda la provincia. Seguimos pidiendo por ustedes para que el Señor les siga brindando su luz y sabiduría para conducir a su pueblo. Saludamos también en este espacio a todas las personas que viven y trabajan en la diócesis del Valle de Chalco, por supuesto también a todas las fuerzas vivas que prestan su servicio en las diferentes parroquias que conforman esta parte de la provincia eclesial. Damas, caballeros, jóvenes, niños, hay que seguir trabajando. Vamos empezando el año y hay que ponerle todos los kilos. Y bien, pues les decía, estimado amigo, estimada amiga, que continuamos con nuestra charla sobre la persona, y quiero mostrarle un panorama un poco más amplio sobre lo que se pretende con estos temas. Iniciamos nuestro recorrido de estas emisiones con la teoría de los ejes, ¿recuerda? El eje vertical y el eje horizontal. Pues que finalmente este es el plano donde nos movemos, entendiendo que la línea horizontal es la vida terrena y la línea vertical nuestra comunicación con lo divino, que es una línea también por donde llegamos y que se va a convertir al final de nuestra vida en un pasaje de regreso cuando seamos llamados a la casa del Padre. Ahora, dentro de la línea horizontal es donde todo se mueve, ¿no? En esta línea podremos dividir al hombre en 4 grandes tipos, por decir algo, y asignaremos un tipo de persona a cada una de esas áreas, entendiendo la palabra persona como algo abstracto que se mueve en diferentes áreas de la vida, pero que no deja de ser persona. Entonces, desde la perspectiva de la línea horizontal, empezamos a ver la persona emocional, que desde sí tiene un sinnúmero de cosas que analizar y platicar. Luego veremos a la persona social, enseguida veremos la persona espiritual, y terminaremos después de muchas pláticas con la persona física. Estos 4 ámbitos de la persona se entremezclan. Si bien es cierto que tratamos de llevar un orden, pues vamos a estar saltando de un tipo de persona a la otra, como decíamos en un principio, porque hay cosas, comportamientos, actividades y demás que se viven en más de un ámbito, pero sin duda todos estos tipos de persona están orientados a ser mejorados mediante la línea vertical con lo que de ella recibimos, y después de ver y analizar los tipos de persona en la línea horizontal veremos esos mismos tipos de persona pero en la línea vertical.
En pocas palabras, si Dios quiere, pues a esto todavía le queda un largo trecho por compartir. En esta emisión y en la que sigue tocaremos un tema bastante importante y que está, como les decía, moviéndose en diferentes áreas de las personas, pero que se le da una forma comprensible ya en la vida social y que pareciera que ya está determinada o determinado, pero aunque como hemos visto a lo largo de estas emisiones, pues sabemos que nada nos puede determinar excepto las decisiones que tomamos, ¿no? El tema a tratar va a ser ese, precisamente el comportamiento como un reflejo del ser. Y este está arraigado en la fe, porque al final tenemos que encasillarlos en dos aristas. Eso lo vamos a ver en otro programa, pero desde ya se lo anticipo. Un buen comportamiento o un mal comportamiento son las aristas a las que podemos aspirar. No, aunque en nuestro tiempo se hable de un comportamiento relativo, pues la verdad es que no, como dicen que no es bueno ni malo, la verdad es que dicho comportamiento siempre va a estar orientado hacia un lado. El comportamiento general de las personas per se es hacer las cosas bien, pero hay muchas otras corrientes, cosas, actitudes, personas, etcétera, que nos van llevando hacia otro lado y que casi no nos damos cuenta. Incluso hemos visto personas, hemos escuchado personas que dicen: es que yo mejor no me meto ni digo nada ni para bien ni para mal. Esa parte no existe, es decir, no está ese medio. Aquí sí nada más tenemos de dos sopas: o nuestro comportamiento es el correcto o nuestro comportamiento es el incorrecto, ¿no? Entonces podemos estar seguros que la neutralidad, como les decía, pues en este caso no se puede dar. Mire usted, considero que este tema va a ser un poco denso, pero por eso lo vamos a hacer en dos emisiones. Quizá vaya usted a escuchar conceptos que ya hemos dicho con anterioridad, pero en esta plática y la que sigue se pretende dar seguimiento a todo lo que ya se vio, y la repetición será con el afán de clarificar los conceptos un poco más. Entonces, pues, continuamos compartiendo información sobre la persona o dentro de la persona emocional, pero donde estaremos saltando entre áreas para tratar de definir la causa del comportamiento del hombre en general. Primero como especie, y luego nos internaremos un poco en el comportamiento personal, tanto el que tenemos como al que aspiramos, y en algún momento buscaremos las herramientas para mejorar dicho comportamiento con el único fin de llegar al estado deseado, es decir, al estar bien. Creo que hoy en estas emisiones más que nunca pues va a ser necesario tener a la mano un diccionario, ¿verdad? Bueno, y pues después de todo lo anterior, considero, estimado radioescucha, que ya es momento de dar inicio con este programa y le invito a que me acompañe. Nuevamente le agradezco su compañía. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. Yo lo dejo con una oración a María para dar inicio como en cada emisión, y le pido que no se vaya porque nosotros ya iniciamos. ¡Vamos! Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Todo es distinto, todo es bello, y yo soy un hombre nuevo, junto a ti, Señor. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo, me parece que cantar silencio, y no necesito nada más.
ya no temo nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo, me parece que canta el silencio y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergida en el más vil pecado, sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Y pues decíamos en el segmento anterior que vamos a continuar en la línea horizontal, ¿no? Compartiendo información sobre la persona emocional, que si me lo permite, a partir de ahora ya le diremos persona psicoemocional como parte de una definición un poco más completa. Mandamos un saludo con todo cariño a todas las personas que nos escuchan en los municipios de Naucalpan y de Huixquilucan. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de enero, gracias por acompañarnos y seguir este programa en las redes sociales de nuestra arquidiócesis. Comentábamos que se hace necesario pensar en el hombre como una entidad de diferentes roles a los cuales se les va a denominar persona. Pero también se hace necesario que pensemos que el hombre, por cierto, cuando hablo de hombre me refiero a la especie, es decir, hombre y mujer, no deja de ser persona en ninguno de los roles que le toque representar. Esta parte también la veremos a fondo cuando veamos un poco la parte de la familia, pero de ya le puedo decir que la persona psicoemocional pues tiene una serie de cosas, ¿no? Elementos, actividades, si las quiere ver desde esa perspectiva, que todo esto hace necesario su análisis para poder entender no solo al otro, y esto es bien interesante, para poder entender no solo al otro, sino también a nosotros mismos. Al final, estimado radioescuches, es la idea que conocernos mejor a nosotros mismos para que podamos aceptarnos y con ello pues salir al mundo a llevar a cabo nuestra misión, porque esa es la finalidad, ¿no? Dar fruto al 100%, ser mejores personas y poder cumplir con la misión que se nos ha dado. Ya hemos visto y hablado acerca de las emociones, cómo nos afectan y cómo afectan nuestras decisiones. Ahora toca el turno del comportamiento como un resultado de la integridad del ser, o sea, de su totalidad. Porque al final el comportamiento es el resultado de todo lo que ya hemos estado hablando. Y hablar de esto es meternos en temas un poco más profundos, porque si bien es cierto que las decisiones determinan el camino, pues el comportamiento también va a ser víctima de las emociones, porque estas actúan en uno de los 3 elementos que conlleva dicho comportamiento. Dando una definición más coloquial, entendemos que el comportamiento es la forma en la que reaccionamos a una situación dada, es la actitud. Y recuerda que esto también ya lo habíamos platicado un poco. Ahora trataremos de ir más al fondo, explorando cada nuevo recoveco que se nos presenta y asimilando la información que ahí podemos obtener.
Carlos Eduardo Cobo es un candidato a doctor por la Universidad de Salamanca y nos deja una disertación, en su disertación una definición apropiada sobre lo que es la parte del comportamiento. Dice así: el comportamiento humano, de acuerdo a la psicología, son todas las actividades expresadas físicamente por el ser humano, todos sus procesos mentales manifestados por medio de expresiones orales, como los sentimientos y los pensamientos que un individuo manifiesta cuando se encuentra en una situación social en particular. De acuerdo a esa definición, nosotros podríamos decir que el comportamiento casi es la forma de ser de la persona. Y como leemos, pues es un conjunto de muchas cosas, de las cuales ya hemos platicado aquí. Ahora, se hace muy necesario primero analizar el comportamiento y de inmediato analizar las causas de ese comportamiento, es decir, el por qué, dado que en el por qué vamos a encontrar las reacciones correspondientes o los orígenes correspondientes, mejor dicho, a las acciones o estímulos externos o internos, y es donde vamos a nosotros a echar mano para encontrar respuestas a muchos de los conflictos que las personas experimentamos. Recuerda que decíamos que una de las leyes naturales estriba en que a toda acción corresponde una reacción. Pues esto es un axioma más que aceptado, pero el punto radica en que la acción es un hecho que tiene una causa, un para qué. Es decir, se hace la acción esperando una reacción. Por ejemplo, nosotros aplicamos fuego a la comida para cocinarla, porque si la comemos cruda, pues bueno, algunos tipos de comida nos pueden hacer daño. Entonces, la experiencia nos da la razón o el motivo, es decir, la justificación. El hambre impulsa la acción, es la necesidad, y la reacción pues es que la comida esté caliente y al finalizar de comer, en un conjunto igual, estemos satisfechos y con ello el ciclo se cumpla. Observar el comportamiento de una persona psicoemocional para definir cómo actúa, cómo se comporta en ciertas situaciones, nos va a permitir entender cómo es esa persona. Aplicamos ciertos estímulos o acciones y vemos cómo se comporta, cómo reacciona. Nosotros se lo hacemos a las personas y la vida lo hace con nosotros. Incluso el mismo autor se refiere a esto cuando dice: las actitudes son las formas de reaccionar, conductas o comportamientos a algún estímulo producido por un ser vivo o por alguna otra cosa. Pero ese comportamiento, finalmente dice el autor, es una reacción. Y podemos decir que muchas de las reacciones de las personas son producto de las malas experiencias, y ahora su reacción está basada en esas experiencias y generalmente se la llevan de un lado a otro y la usan de una forma negativa para reaccionar de forma negativa, incluso a veces, aunque el impulso no sea propiamente negativo o la situación no sea propiamente negativa. Es cuando decimos que ha tenido una vida difícil. Imagínese usted que es una persona que siempre se comporta de tal o cual forma y siempre en todas las situaciones es lo mismo, pues sí puede ya haber un problema por ahí, ¿no? Esto de ver, analizar y si usted quiere pues hasta estudiar el comportamiento tanto de los ajenos como de uno mismo, como ya le decía, nos va a permitir conocer a las personas y conocernos a nosotros mismos. Y junto con eso nos va a permitir moldear el comportamiento en algunos casos. Esta modificación del comportamiento es para que reaccione de una manera adecuada a los estímulos que va a recibir. Yo podría definir esto que es muy parecido a la parte de la educación, pero ojo, el comportamiento es lo que la persona nos deja ver, lo que es realmente, lo que esa persona es realmente, tendríamos que analizarlo de forma más profunda y armar las pistas que la persona nos deja en base a la observación. Este tema ha surgido porque en la línea horizontal estamos llegando a una coyuntura muy pronunciada donde se hace necesario entender que uno de los propósitos que tenemos con estas charlas es la de ser mejores personas, y lo hemos empezado quizá cuando hablábamos de nosotros mismos, pero por desgracia o por fortuna pues no estamos aislados. Esta coyuntura es tratar de entrever en el otro y de forma un poco más seria cómo es esa persona, cómo es él o cómo es ella en relación a mi persona y a sí mismo, para que eso me permita conocerlo de tal forma que pueda crearle escenarios de vida adecuados y junto con ello crearlos y usarlos también para uno mismo, ¿no?
Recuerdo mucho una frase que se dice en la mayoría de matrimonios, pues donde se dice que la mayoría de esposos y esposas son de una forma cuando andan de novios, ¿no? Y otra ya cuando se casan. O aquel famoso dicho también que dice que nunca terminas de conocer a una persona. Y pues bueno, ambos llevan mucho de cierto. Considero que efectivamente nunca se termina de conocer a una persona, pero una vez vi una película de esas europeas, ya sabe usted, de mesas largas, dice mi hermano, de esas que te dan sueño a los 10 minutos, ¿no? En total que sí, efectivamente, pues me dormí, digo, para qué le miento, verdad? Y me desperté un poco antes de que terminara y ya nada más alcancé a oír algo así. Le decía a la protagonista, ¿no? Pues es que ya no hay nada oculto de mí, conoces todo. Aunque sea de una película, que por cierto, muchas personas piensan que por ser frases de películas no tienen ningún sentido. Esta frase la vamos a tomar para balancear nuestra tesis sobre el comportamiento en la línea horizontal. Ahora, en ese mismo ámbito, digamos el de la familia, pues aplica también aquel dicho sobre los hijos, ¿no? Se dice que ellos traen su propia forma de ser, lo cual considero que también es cierto, y por lo que yo he visto y analizado, los hijos muestran de forma exponencial y excepcional los defectos de los padres, pero también las virtudes. Y eso lo vamos a ver un poco cuando veamos la persona psicoemocional en la familia, pero su comportamiento, como el de toda persona en esa edad, por lo menos hasta los 25 años, ese comportamiento va a ser moldeado. Y va a ser moldeado por todas las cosas y personas que están a su alrededor o alrededor nuestro. Y menciono que puede ser hasta los 25 años porque a esa edad es cuando nos empieza a importar menos o un poco menos lo que los demás piensan o dicen de nosotros. Sí lo sé, quizá usted piense que de hecho pues, debería ser mucho antes o es antes de esa edad. También estoy de acuerdo, pero ese pensamiento, cuando se genera antes de esta edad, solo es muestra de una falsa rebeldía, de una persona que todavía está adherida a la capa social en la que vive y cuando toma curso de acción basado en esa rebeldía con el afán de ser ella o él mismo, generalmente fracasa estrepitosamente y regresa 3 o 4 peldaños en la madurez, ¿no? Digo, no le pasa a todas las personas, pero sí a la gran mayoría. Y luego, bueno, la gran mayoría que hace eso. Y luego vemos la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando se hace todo esto después de esta edad, que le comento más o menos un rango entre 25 y 30, y es cuando vemos a personas inmaduras totalmente y cómo van siendo con el tiempo mucho más inmaduras. La pareja, los padres ancianos y los hijos ocupan el lugar preponderante para ser dignos de observación. Esta observación y análisis que hacemos con el fin de que se nos ayude a establecer una mejor relación con ellos en base a su comportamiento. El resto de las personas a nuestro alrededor también lo son, pero digamos que en un segundo grado, ¿no? Recuerda que decíamos que nosotros le damos valor a las cosas en base a nuestra tabla de valores. Bueno, ya sea esa tabla impuesta por la educación o la formación académica, o la religiosa o la familiar, etcétera. Sin embargo, hay cosas que a ciertas edades los niños no les han dado un valor todavía, y sin embargo su comportamiento referente a esa situación pues nos va a definir un poco más cómo son los niños, ¿no? Que a veces son bien tiernos. Por ejemplo, hace un tiempo en las redes circulaba un video de una niña como de unos 13 años que lloraba triste y hasta desesperada, ¿no? Y le preguntaba a la mamá que por qué lloraba, y ella lloraba porque dice que quería un marido. Asumo que no sabía qué era, pero ella había escuchado eso de los adultos y ella quería un marido. Y o con el dinero, ¿no? En otro video le dan a una niña 3 billetes de 20 pesos y le dicen que pues 3 billetes son más que un solo billete, ¿no? Y efectivamente la diferencia es que los billetes que le dieron eran de 20 y el billete que le habían quitado era de 500. Pero como la niña no tenía información, o las niñas en este caso no tenían información sobre esas situaciones, pues simplemente se comportaron de una forma. No creo que eso suceda con las personas adultas, ¿verdad? Eso también nos habla, insisto, de un comportamiento donde se establecen ciertos rangos y tablas de conocimientos para poder reaccionar de una forma adecuada. Luego entonces decimos que el comportamiento se puede moldear.
Entonces, para ir asentando todo esto, podemos decir que el comportamiento de una persona nos va a permitir entender y relacionarnos mejor con esa persona. Asimismo, su comportamiento puede ser moldeado por la educación, impuesto por la misma causa, o puede ser natural y genuino. Y también dijimos que mientras más genuino y natural sea, como el de los niños, o que nosotros podamos sentir que es así, que es genuino, dicha persona nos dejará ver su verdadero yo. Pero pues bien dice la escritura, tenemos que hacernos como niños y es algo complejo. ¿Qué le parece, estimado radioescucha, si nos quedamos con esta parte, la masticamos un poquito, la analizamos y mientras vamos a una brevísima pausa musical? Yo regreso, por favor, no le cambie. Está usted escuchando En la Línea de la Fe, ¿por dónde más? Por la mejor estación, Voz de la Iglesia. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado radioescucha, y también gracias por los comentarios que tan amablemente nos dejan en la cajita que tienen las redes sociales para tal efecto, ¿verdad? Y que pues al final esos comentarios van a complementar muy bien la información que estamos compartiendo y platicando. Por cierto, un saludo por la aportación y muchas gracias por la aportación. Un saludo con todo cariño para Guadalupe Cetina. Muchas gracias por estar escuchándonos y gracias por tu aportación también. Seguimos en semáforo rojo, señores, y siendo realistas, pues yo creo que nos vamos a aventar quizá otra semanita, ¿no? Es decir, la que viene, porque según las noticias, pues los contagios no bajan, ¿no? Y los hospitales están a punto de saturarse. Considero que debemos de prestar un poquito de más atención a todo esto para salir del paso más rápido. Le pido que siga las recomendaciones de las autoridades de salud, que no salga de casa si no tiene que hacerlo, que use el gel, el cubreboca y que mantengamos el distanciamiento físico. Reitero en esta parte, distanciamiento físico, no social. Al contrario, creo que en estas épocas el acercamiento social es cuando más se debe de dar. Déjame le explico. Para no irnos en blanco, déjeme comentarle que antes de la pandemia ya había una epidemia de soledad y depresión muy fuerte en muchos países. Incluso sacamos un artículo de un estudio que hicieron por allá los gringos, bastante bueno, donde se regalaban y se vendían abrazos, ¿no? Principalmente esta epidemia se está dando en los países más desarrollados. No había un distanciamiento físico que lo podemos interpretar como el contacto entre personas. Y aunque, por ejemplo, en las grandes ciudades los vagones del metro estaban atestados de gente, pues cientos de esas personas estaban solas, ahí, precisamente en ese momento, ¿no? Con 50 personas a su alrededor estaban completamente solas. Ahí lo que había era un distanciamiento social, es decir, la indiferencia hacia el dolor del otro. Esto se podría experimentar antes de la pandemia. Entonces, ahora le pido pues que no continúe, que no tengamos más enfermedades de ese tipo, ¿no? Que haya distanciamiento físico, es decir, su sana distancia, dice el anuncio, ¿no? Pero no social. Hay que buscar estar más unidos que nunca. Hay que buscar estar más unidos con una llamada, un saludo, un correo, un mensaje por el WhatsApp, no sé, algo. Pero que sepamos que esa persona está bien. Vamos a decir no al distanciamiento social y sí al distanciamiento físico, ¿le parece? Ok. Bueno, después de la breve aportación anterior y este exabrupto, pues vamos a continuar con nuestro tema. Y déjeme comentarle que este breve análisis que estamos haciendo del comportamiento pues es con el único fin de entender por qué nosotros reaccionamos de cierta forma a ciertas cosas y de cómo el comportamiento pues es algo que usamos, si cabe la palabra, lo usamos todos los días. Pero lo más interesante de esto es ver que dicho comportamiento también pues tiene una fuente de dónde toma su configuración, es de dónde se crea. Y que sobre todo si conocemos esa fuente, nos podemos adelantar a ese comportamiento. Más adelante iremos sobre de este tema. Decimos entonces que el comportamiento es la forma de reaccionar, pero basado en lo que somos, tenemos y sabemos. Repito, el comportamiento es la forma de reaccionar basado en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que sabemos. Podemos identificarlo también, sin que sea sinónimo, como la conducta que adquirimos al momento de vivir el estímulo, es decir, al momento de estar viviendo la situación. Y luego, como su nombre lo dice, pues utilizamos esa conducta para conducirnos, para manejarnos de la misma forma en otras situaciones, incluso, aunque el estímulo sea diferente, ya lo decíamos en un principio, ¿no? Por ejemplo, un buen día nos chocan el auto, ¿no? Y en las negociaciones, entre dimes y diretes, adquirimos una conducta prepotente. Y vemos que todo salió bien y que nos pagaron el golpe porque no porque hayamos sido prepotentes, sino porque el perito del seguro así lo determinó. Entonces, vemos que siendo prepotentes todo nos salió bien. Luego, en este mismo ejemplo, ahora nos toca chocar a una persona, ¿no? A alguien. Sí, digo, ya ve que la vida viaja en ondas, ¿no? Estamos arriba o estamos abajo. Entonces, como nosotros tuvimos la culpa, estúpidamente queremos aplicar la misma conducta. Y por lógica, vemos que aquí ya no resulta. Porque si el perito determina que nosotros tuvimos la culpa, que somos responsables, podemos llevar el perito hasta donde queramos,
pero no vamos a ganar. Cuando simplemente deberíamos de haber switcheado, dicen los informáticos, nuestro comportamiento. Es decir, hubiéramos cambiado de actitud. Reconocer nuestros errores como parte de una sanación integral, si así lo queremos ver, y tomar cierta actitud frente a ello, requiere también que tengamos el comportamiento adecuado cuando ganamos. Es decir, hay que saber perder y hay que saber ganar. Porque, como decía una psicóloga, hay que poner el huevo y cacarearlo. Pero el truco estriba en saber cambiar de actitud o de comportamiento según la situación. Y créame cuando le digo que hay muchas personas que son muy hábiles para hacer esto. Tan hábiles que logran engañar a la gente y salir bien librados de la situación. Iba a poner muchos ejemplos aquí, generalmente de la familia de los matrimonios, pero muy seguramente iba a recibir comentarios muy desagradables, entonces mejor me limito a estos. Como ya decíamos, esto se aplica mucho a las ventas, por ejemplo, en las relaciones con las personas, y se debe o se debería de aplicar en las relaciones interpersonales a todos los niveles. A lo que me refiero con esos ejemplos que le decía yo es cuando nosotros engañamos a la gente con un comportamiento donde nos hacemos generalmente o la víctima o nos hacemos el victimario, ¿no? Por eso le digo que iba a recibir yo muchos insultos y cosas feas por el chat, así que mejor no lo digo. Decíamos que la conducta es parte del comportamiento junto con la actitud. La conducta podemos decir que es una serie de normas éticas, morales y religiosas, etcétera, que no van a permitir que nos salgamos del camino, es decir, tienen una cierta anchura, por decir algo, ¿no? Entonces nosotros podemos usar ese ancho para establecer un comportamiento, insisto, como cuando una persona hace algo bien y gana. Las contenciones, la barra de contención en este camino de éxito, por así decirlo, pues van a ser los valores morales y éticos que esa persona tenga. La actitud se va a definir al momento de relacionarse con los demás, desde esa posición de éxito. Y para esto pues vamos a ver un ejemplo simple, ¿no? Pero antes de eso, no confundamos esto, no confundamos el saber conducirse, el tener éxito con el empoderamiento. Es algo muy diferente. Digamos que hay una persona que en base a mucho esfuerzo y trabajo consigue tener una posición en una empresa, ¿no? Eso ya es un motivo de festejo. La actitud correcta hacia ese hecho consistiría en compartir el éxito con los demás. Mucho más si eso le provocó un ascenso y un aumento de sueldo, ¿no? Luego, si el cambio implica que se le ponga personal a cargo, pues con más ganas. Ahora, esta persona que logró el anhelado ascenso debe de estar moviéndose en un camino, debe de estar conduciéndose en un camino donde vea esas barras de contención que le impidan ser prepotente con sus antiguos compañeros, por ejemplo. Esas barras de contención le deben de impedir presumir lo que tiene de forma vana. Digo, no sé si haya formas de presumir de otra forma, pero bueno. Una cosa es cacarear el huevo y la otra es presumirlo. Esas contenciones, esas barras de contención, deben impedir que utilice el poder y la responsabilidad que se le dieron para hacer más desmanes. Como cerrar un bar para divertirse con sus amigos y no llegar hasta 3 días después a la casa. Eso no se hace. Ahora, si antes de llegar a esta posición, esta persona no tuvo, o no tenía, o no conocía dichos valores o dicha información, pues va a ser muy difícil que pueda hacer todo lo que estábamos explicando hace rato, porque en este camino no habrá reglas, no habrá estatutos morales, ni valores éticos, no habrá contenciones, nada que lo limite. Y al no tener nada que lo limite o lo haga a contrapeso, pues va a ir de un lado a otro del camino sin una conducta específica. Y esta conducta solo se va a mover o lo va a dirigir en base a un solo objetivo, el poder. O bueno, llegar a cualquier lado, ¿no? Definitivamente, a donde él quiera. Pero esto lo va a hacer atropellando, lastimando, derrumbando, etc. Mire, de hecho hay una película donde mencionan esta parte como una debilidad en el hombre, la parte de tener contenciones morales. Dice uno de los actores, una de las actrices, porque, perdón, era actriz, el hecho de que tengas un sentido de la moral, te hace débil porque actúas en base a ese sentido. La evolución, por otro lado, dicta que la moral debe de desaparecer para que pueda evolucionar. Sí, aunque no lo crea. Luego, en otra película mencionan lo mismo.
Ganamos, le dice un personaje al otro y este contesta, ¿no? Una victoria sin honor es una derrota. La forma de ganar sí importa. Entonces no solo estamos mirando la cima, sino la forma de cómo vamos a llegar a ella. Y todo está en base al comportamiento que tengamos y este a su vez como un reflejo de lo que somos. Lo anterior fue un ejemplo, pero podemos citar otros como la muerte de un familiar, de un extraño, el nacimiento de alguien, la derrota, la victoria, etc. Y analizar el comportamiento que nosotros tenemos de esto y de todo lo demás nos va a dar la pauta para ser mejores personas, sin mencionar que al entender nuestro comportamiento podremos en definitiva entender el comportamiento del otro. Y esto último, querido Radio Escucha, es algo sumamente importante porque considero que entender el comportamiento del otro nos puede ayudar a darle un giro positivo de 180 grados a la relación que llevamos con esa persona. En este sentido, podemos decir que el comportamiento que tenemos frente a las diferentes situaciones en la vida está compuesto de conocimientos en todos los ámbitos y que este comportamiento genera finalmente una actitud, la cual se puede ver como la forma en que usamos ese comportamiento. Y esto se convierte en un factor de decisión cuando la actitud, que finalmente es lo primero que notan los demás, pues es errónea o equivocada en relación a la situación, lo que va a impedir que las cosas se muevan. También podemos quedarnos con el hecho de que debemos aprender a cambiar de actitud y de comportamiento según la situación, según la persona, pero que ese switcheo que decíamos, que ese cambio de comportamiento, no sea con el fin de fregar al otro, ¿no? Sino con la intención de solventar o solucionar la situación en la que se está viviendo. Finalmente, el comportamiento, actitud y conducta que tomamos frente a las situaciones en la vida son parte, como ya decíamos, de un conocimiento adquirido, pero también trae consigo conocimiento instintivo, conocimiento heredado, que va a interactuar con el conocimiento adquirido y que va a determinar cómo nos vamos a comportar, pero frente a algunas situaciones en específico, y esto se pone de relieve porque hay situaciones en que reaccionamos, yo creo que ya le ha pasado a usted, de una forma que se sale de nuestro control y que a veces no nos explicamos por qué. Pero no solo redunda en eso esta parte del conocimiento heredado, sino que al final dicho conocimiento es la aportación de la evolución para no tener que repetir los mismos errores que en el pasado. Esta parte la descubriremos en el siguiente segmento. En lo que llegamos hasta allá, lo invito a que vayamos a una breve pausa musical y regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Ahora
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio y gracias también por los comentarios que nos hace llegar en las redes sociales. Hasta ahorita no ha habido ninguno que merezca, ninguno que nos insulte, ¿verdad? Por eso me estoy absteniendo de poner ejemplos así como que muy obvios, aunque usted ya se los imaginó, yo estoy muy seguro de eso. Pero pues también le agradezco de verdad infinitamente por seguir con nosotros. Gracias de verdad por estar aquí. Aprovechamos también para mandar un saludo a todas aquellas personas que trabajan en el sector de la construcción. Un saludo estilo sonidero para el amigo Isidro y toda su familia. Si no está mal mi información, pues en estos días Isidro acaba de ser papá o ya era papá y ya fue papá por otra vez o segunda vez. Bueno, total que se acaba de liar su señora, ¿no? Y pues un saludo para toda la familia también. Gracias por estar con nosotros y también enviamos saludos cordiales, cómo no, a todos los maestros, no maestros, que muy a su pesar van a tener que seguir trabajando con las clases en línea. Y digo que es a su pesar, pues porque definitivamente no es lo mismo dar clase presencial que en línea, ¿no? Aún no sé si es mejor o es peor, pero definitivamente no es lo mismo. Pues bien, vamos a bajar otro peldaño, un peldaño más en este sharing, o sea, en este compartir información que estamos haciendo sobre la importancia del comportamiento. Y hasta aquí hemos visto que pues ese comportamiento tiene su fundamentación en el conocimiento adquirido, en la experiencia, en la misma situación, incluso en la genética, ¿no? Que ese tema, por cierto, tocaremos en el siguiente segmento y en el siguiente programa también, y en el que viene, y en el que no nos queda nada más en el que viene. Y ahora, bajando este peldaño que ya le comentaba, pues nos vamos a encontrar con una herramienta que nos va a permitir capitalizar todo ese conocimiento. Es decir, todo esto que estamos diciendo, como siempre, tiene un porqué y un para qué. ¿Por qué queremos conocer y saber más sobre el comportamiento propio y de las personas? Bueno, pues dijimos que es con el fin de utilizar esta información para establecer mejores relaciones, para relacionarnos mejor con esas personas, para ayudarles de una forma más efectiva y sobre todo para evitar mucho de lo malo, si así se quiere ver, que tenemos cuando lo aplicamos a nuestra vida. Ahora en este momento tenemos una herramienta muy práctica que nos puede permitir entender ese comportamiento. Bueno, de hecho es un grupo de herramientas, la observación, la interpretación y la aplicación de tesis. Estas herramientas las podemos utilizar específicamente en los demás, desde los hijos y la pareja hasta el jefe en el trabajo, el vecino, el prójimo, pues, ¿no? Para nosotros, en lo personal, tenemos un par de herramientas muy interesantes también que las iremos desmenuzando en otros programas, la introspección y la investigación personal. Pero esta parte, como le decía, la vamos a ver en el siguiente programa. Por el momento nos vamos a enfocar en el uso de las herramientas de la observación, la interpretación y la aplicación de tesis. Esto último se escucha muy académico, pero no se espante, es más sencillo de lo que se oye. Para ver el uso de las herramientas, vamos a tomar como ejemplo, pues, a la familia. Sin ejemplos así burdos, ejemplos. Bien, la primera herramienta, que es la observación, creo que es la más poética de las tres, porque implica ver y reconocer a la otra persona, lo que la otra persona es, y eso ya es muy poético. Porque si utilizamos bien esta herramienta, podremos descubrir cosas increíbles en la otra persona. La observación, estimado amigo, estimada amiga, es cuando miramos en la otra persona cada detalle de su ser. Desde su ser físico hasta su ser social y luego su ser espiritual. Pero ojo, en esta observación no debemos de permitir viajarnos o quedarnos en un solo rasgo físico, por ejemplo, ¿no? U obsesionarnos con alguna característica psicológica. Solo debemos de tomar nota, si así lo queremos ver. Debemos de tomar nota de lo que esa persona tiene y de lo que esa persona es. Observar primero que lo que tenemos a la vista, pues que es la parte física, reconocer en esa parte todos los rasgos de la persona, sin enjuiciar, sin decir que su nariz es como de águila, sin decir que sus ojos son, los tiene todos rasgados o chiquitos, sin decir que su cabello
está más sucio que, no sé. Tenemos que fijarnos en esos aspectos, en su nariz, en sus ojos, en su cabello, en sus manos. Cada uno de esos detalles nos va a decir cómo se va a comportar en una situación determinada. Porque recordemos que nuestros miembros y extremidades son herramientas que debemos aprender a usar. Entonces, por ejemplo, podemos inferir que los brazos de una persona nos van a decir qué tan fuerte es su cuerpo. Y esto se nota en la dimensión que se tiene en la muñeca al codo, de la muñeca al codo y del codo al hombro. Se dice que debe de ser la misma, es decir, tener la misma medida para poder determinar la fuerza en base a una fórmula. Luego, otros expertos dicen que las personas con piernas largas corren más rápido, los que tienen ojos grandes que pueden ver mejor, aunque mucho de esto pues no esté comprobado realmente y lo hayamos escuchado más que en el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Sin embargo, todo esto también nos da una idea de que las características físicas de una persona nos van a decir el grado de capacidad y respuesta que esa persona va a tener para ciertas actividades. Y aquí es donde, híjole, llegamos a un punto que ya habíamos tocado anteriormente y bueno, por desgracia no es tan fácil de aceptar. Porque si tenemos a un niño, por ejemplo, que tiene una complexión robusta, dígase gordo, y quiere ser futbolista, pues quizás sí pueda hacerlo. Y también quizá haya problemas, porque su complexión no le va a ayudar mucho. Pero esta parte no nos quedamos aquí, esta parte luego la vamos a discutir. Luego debemos observar lo que no se ve a simple vista, que en este caso ya es su ser psicológico, donde se aprecia el comportamiento en sí. Aunque el comportamiento es un reflejo de todo el ser mismo, en la parte psicológica debemos de estar atentos y debemos de observar sus reacciones ante ciertas situaciones de la vida. Si es un niño, por ejemplo, debemos de ver qué es a lo que es más proclive. Luego su capacidad de socializar, de hablar con otros niños, de solucionar problemas, qué es lo que le causa alegría, lo que le causa tristeza, etc. Si es un adulto, por ejemplo, no sé, se me ocurre la pareja, ver lo que le agrada, lo que le incomoda, lo que le molesta, lo que la o lo pone triste, cómo reacciona a ciertas palabras, cómo reacciona a ciertas situaciones, a ciertos colores, etc. Recordemos que esto lo estamos haciendo con el único fin de ofrecer soluciones reales a los problemas que podremos llegar a tener con esa persona. Nos estamos curando en salud y al mismo tiempo para crear escenarios sanos para nuestro entorno con el fin de adelantarnos al comportamiento equivocado para una situación dada. Ahora, luego de haber observado, aunque la observación de la persona en sí no termina jamás, debemos de empezar a interpretar todo lo que vemos y todo lo que vimos. Y aunque cabe mencionar, estimado radioescucha, que nuestras interpretaciones casi siempre van a estar totalmente erradas, y que hay que tener mucho cuidado con esto, obviamente, se hace necesario que esas interpretaciones que nosotros tenemos las pongamos o las contrapongamos con información de otras fuentes referente a la misma persona. Porque la primera interpretación la hacemos nosotros con la información que nosotros tenemos en nuestras tablas de valores. Pero antes de aplicar alguna tesis o solución, debemos de estar bien seguros de que la interpretación al gesto que vimos en esa persona corresponde a la definición que esa persona tiene del mismo gesto. Vamos a suponer que vemos a nuestra pareja entristecerse porque vio una película donde el marido se muere. Entonces nosotros pensamos que ella se entristecerá mucho si nosotros, siendo el marido, pues llegamos a morir. Si nos quedamos con esto, podemos perder, porque quizá ella se puso triste por otra razón muy diferente a la que nosotros pensamos. Luego entonces debemos de tomar otros derroteros y la mayéutica es muy buena para eso. Si nos acercamos a esta persona y le preguntamos la causa de su tristeza, hay de dos sopas. Quizá nos pueda decir la verdad, o quizá nos pueda dar pistas sobre lo mismo, ¿no? O quizá nos pueda mentir olímpicamente. Pero si luego corroboramos toda la información en otras fuentes acercados o allegados a esa persona, como por ejemplo su familia, pues podemos ir descubriendo que esta persona tiene problemas con su padre, ¿no? Tiene issues ahí que datan de antes de su matrimonio incluso. Y así podemos ir armando el rompecabezas, porque lo que viene pues es formular la tesis. ¿Qué es la tesis? Bueno, pues es una suposición de lo que está pasando, junto con la de información que ya tenemos y después, en base a esa tesis, aplicar una solución. Todas las resoluciones deben de ser elaboradas primero
probadas y luego aplicadas. Entonces, si nosotros creemos que ya descubrimos el problema, debemos de formular una solución, probarla y aplicarla. En el mismo caso de la persona que llora con esa película, por ejemplo, digamos que usted ya descubrió que el problema real es el golpe que le causó la separación de sus padres, porque fue como si él se hubiera muerto. Entonces, usted prueba la teoría, y un buen día toca ese tema en una sobremesa, lo que hace que ahora la pareja reaccione de forma explosiva quizá, o quizá igual, también doliente. Eso querrá decir que es un tema muy muy sensible para ella. Entonces, una vez probada la tesis, se aplica la solución, la cual puede ser dejar de ver películas de ese tipo, no tocar ese tema en la mesa, conseguir algo de ayuda profesional psicológica, regalarle un libro que hable sobre eso o sobre el perdón, no lo sé, hay muchísimas soluciones, y luego repetir todo el proceso. Con esto que estamos haciendo nos estamos adelantando al comportamiento de esa persona en relación a nosotros mismos, a ella, y de paso estamos purgando un poco los problemas que pueden generarse a nivel estado, ¿no? En la situación donde vivimos. Ahora, digamos que el caso es el hijo. Si logramos que el proceso anterior sea exitoso, pues no solo podremos ayudar de forma inmediata a esa persona, sino que estaremos haciendo mella en su futuro para que él o ella tome las mejores decisiones. Con esto también nos estamos adelantando a su comportamiento, incluso con sus actitudes, y con ello nos estamos adelantando a las decisiones que no pueden ser tan buenas, y en ambos casos estaremos demostrando a esas personas pues que realmente nos importan. La observación es una característica del que ama, porque el que ve y reconoce a una persona la ama. Jamás será diferente en todos los sentidos. Repito esta parte, jamás será indiferente en todos los sentidos. La interpretación, recordemos que la mayoría de las veces puede estar equivocada o errónea. Hay que revisarla contra otras fuentes de información, como dijimos, y cuando aplicamos la tesis hay que revisar que la solución vaya directo al núcleo del problema. Todo lo anterior, con el único fin de adelantarnos, ya decíamos, a ese comportamiento, para que esa persona sepa hacer frente a las situaciones determinadas. Además de que esto que estamos haciendo lo vamos a complementar con el conocimiento académico, experiencial, religioso, familiar, social que la persona traiga en sí misma. Antes de irnos a una pausa musical, me gustaría que nos quedáramos con esto amable de Radio Escucha y lo masticáramos un poco, porque el tema que viene está relacionado a la parte del comportamiento, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de aquel comportamiento que no podemos modificar, o bueno, al menos aún no, porque veremos y hablaremos sobre genética conductual. Ese término también es muy académico, pero no se espante, tampoco es nada del otro mundo. Y esta parte de la genética conductual me ha devanado los sesos durante mucho tiempo, y digo, gracias a Dios, hoy en día, por fin, tengo una ligera lucecita referente a este tema. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Por favor, no se vaya. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Aquí seguimos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Mirarte
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Continuamos, estimado Radio Escucha, en este es tu programa En la Línea de la Fe, donde estamos hablando sobre el comportamiento del hombre. Y se hace necesario hablar de esto en este punto de la línea horizontal porque vamos a empezar a ver temas que pudieran salirse de nuestra comprensión si no tenemos un background atrás, ¿no? Así algo fuerte. Una base, pues, donde cimentarlo. Temas que van mucho de la mano con la psique humana, con la filosofía, con la educación. Y esto del comportamiento es una protuberancia, si así la queremos ver, que veremos, valga la redundancia, en un camino por demás sinuoso, ¿no? Y que por supuesto pues debe ser objeto de análisis. Y pues ya que estamos aquí vamos a continuar, y aunque tengo que decirle que este tema en particular le daremos continuidad, como ya le decía, en el programa que viene, el próximo 20 de enero, le mencionaré que en este tópico vamos a ir de lo sencillo hasta lo complejo, y luego de lo complejo a lo sencillo. O sea, como si bajáramos una escalera, encontráramos un descanso y después volviéramos a subir. Porque está bastante extenso y por más light que se haga, pues puede terminar siendo muy difícil de entender. Por eso se requiere un poco más de explicación que los otros temas. Así que empecemos. Muy bien. Durante mucho tiempo me he dedicado a la observación conductual de personas con las que convivo, tratando de ver si la teoría de que el carácter se hereda, o si de que heredamos los miedos, los dolores, las culpas, las impresiones fuertes, como decían los de antes, y hasta donde voy ahorita, pues he de decir que sí, lo he visto en personas que donde conozco por lo menos a 3 generaciones. Es decir, que que el hijo hereda el carácter del padre, que este a su vez hereda el carácter del abuelo. Y que todo esto se va a apreciar en la última generación y se va a apreciar de forma exponencial. Lo que no sé es por qué se potencializa. Quizás solo sean cuestiones entrópicas, pero yo creo que vale la pena seguir estudiando. Déjame ponerle un ejemplo. Una persona hereda en cierto grado el carácter del padre, como ya le decía, pero no solo del padre, sino también del abuelo, que a su vez trae el de su padre, y de su padre, etc. Aparte, la persona que hereda todo esto trae su propio carácter. Entonces, imagínese el carácter del bisabuelo, del abuelo y el del padre, y luego el de la misma persona, todo en un mismo ser. Pues vamos a tener entonces ahí un carácter elevado a la tercera potencia, bisabuelo, abuelo, padre. Lo que hace que si el abuelo era bueno, el hijo sea mejor y el nieto excelente. Si lo queremos ver desde el lado positivo, que casi nunca sucede esto. Pero esa es la idea. Ahora imagínese que la última persona de esa línea de sangre hereda un poco de cada uno de sus antecedentes, que pueden llegar a ser miles. Sería bastante complejo, ¿no? Total, que luego de fastidiar a muchos psicólogos y expertos sobre este tema, que me mandaron a la... No tan allá, no fui tan lejos, ¿no? Me mandaron a la biblioteca, a la Vasconcelos, a buscar libros sobre esto. Pero pues no encontré gran cosa, a excepción de la filosofía como la de John Locke y David Hume, que defienden el postulado de que los niños llegan a este mundo como una página en blanco. Esto también lo vamos a ver cuando veamos la parte de la persona, en la última parte de la parte de la persona emocional. Y sin meternos tanto en el terreno de la fe, ¿no? Y al mismo tiempo encontré algo de Jean-Jacques Rousseau, quien dice que el hombre por naturaleza nace libre. Pero luego, con el conocimiento del máster de pastoral familiar que tomé y con las búsquedas recurrentes sobre el tema y el fastidio, ya sabe, a los sacerdotes y todo, pues el que se dejara, ¿no? Me he dado cuenta de esto, de la genética conductual, y sobre todo de que esto apenas se empieza a estudiar. Y en Estados Unidos, propiamente en la Universidad de Virginia, se ha creado una agencia de estudio del genoma humano, pero no solo desde el punto de vista de las implicaciones físicas, sino sobre las implicaciones filosóficas y conductuales. Esta agencia se denomina Genetics and Human Agency,
Está auspiciada por la Universidad Estatal de Virginia y por la Fundación John Templeton. Más adelante volveremos sobre esta agencia y su trabajo, pero le adelanto esta información. El siguiente punto de esto, dentro de la teoría de la herencia conductual, y que pues nos puede faltar, es el que dejando de ser genético se graba a fuego en nosotros cuando somos pequeños. Y es que no entendemos bien a bien cómo funciona, bueno, al menos yo no lo entiendo, o cómo es que cala tan hondo un aprendizaje a cierta edad. Pero en la mayoría de las personas que lo padecen es como si ese comportamiento hubiese sido heredado, porque es muy difícil de cambiarlo y generalmente se toma como, pues, es para defenderse, se toma como una medida de defensa. Se vuelve casi instintivo, como el luchar o robar para sobrevivir. Por ejemplo, un niño que crece en barrios bravos, en barrios peligrosos, sabe que desde muy pequeño se tiene que luchar para comer, se tiene que defender, trabajar y que tiene que trabajar y que si quiere algo, pues si no tiene esas contenciones de las que hablábamos anteriormente, pues nada más se arrebata, ¿no? Y si no hay modificación en esta conducta mediante la educación, pues así va a seguir hasta su vida adulta, siendo víctima de las circunstancias de primera mano y después victimario de sus contemporáneos. Luego vemos que este tipo de comportamientos se convierten en estigmas sociales y medios de prejuicio y clasismo, ¿no? Es decir, a la mayoría de las personas en sociedad se nos hace muy difícil aceptar que haya alguien, por ejemplo, que haya tenido esos orígenes y que luego haya sido capaz de romper con ese patrón de comportamiento y ahora sea diferente. Y este tema pues básicamente es el que pone el dedo en la llaga con todos los temas de los dos programas. Y digo que pone el dedo en la llaga porque al final viene a tocar un punto sobre el determinismo de Kant y el albedrío del hombre dado por Dios. Pero sobre todo se adereza más con la doctrina del Mesías, donde Pablo repite que el amor lo puede todo, incluso cambiar el comportamiento heredado y el impuesto. Una vez comprendido esto, de verdad todo cae como fichas de dominó. El director de esta agencia que le mencionaba, la Genetics Humans Agency, que está sentada en la Universidad de Virginia, da una entrevista a una página que se llama Infobae, donde explica la razón de ser de dicha agencia y deja entrever muchas respuestas pero muy interesantes sobre el tema de la herencia conductual y por tanto el determinismo. Y si bien es cierto que lo vamos a ver más adelante, lo que puedo adelantarle es que ellos dicen, los de la agencia o este señor, que hay genes que pueden determinar ciertos rasgos físicos e incluso algunas enfermedades identificadas por un riesgo genético. Pero no existe un gen, por ejemplo, para definir las emociones o el carácter o la inteligencia, sino que hay genes que aportan algo en cierto grado para formar el carácter o la inteligencia. Es decir, no hay un solo gen que determine la inteligencia, hay muchos que contribuyen con ello y que se hace demasiado complicado estudiarlos. Esto lo dijo Eric Turkheimer, director de esta agencia. Otra cosa que también dijo este señor, y que se lo voy a leer textualmente es: al igual que todos los demás animales, los seres humanos heredan el ADN de sus padres, y esa herencia genética influye en todo lo que nos rodea, incluidos nuestro comportamiento, carácter y valores. Sin embargo, a diferencia de otros animales, los humanos establecen metas y aspiraciones y se esfuerzan por inculcar un comportamiento virtuoso en sus hijos. Otra gran diferencia con el resto de los animales es que los humanos son conscientes de su herencia genética y pueden mejorarla a través del ejercicio de su libre albedrío. La ciencia definida por esta paradoja se llama genética conductual y abarca algunas de las grandes preguntas sobre la naturaleza humana. Por eso lo decía yo que ya había encontrado una lucecita al final del camino. Ahora, el ejercicio del libre albedrío es algo que hemos tocado poco en estos programas porque pues, es un tema muy apegado a la religión, a la fe y a la teología, y en su momento sin duda lo vamos a tocar. No obstante, hoy aquí me gustaría decir que esto que afirma Turkheimer define un poco más el proceso que sí hemos tocado en esos programas, el proceso de conocimiento, juicio y acción. Proceso que nos va a permitir tomar una decisión sobre algo en nuestra vida. En otras palabras, que no podemos, y escúcheme bien lo que le digo, que no podemos echarle la culpa a nuestros antepasados de la vida que tenemos hoy.
lo que nos lleva a decir uno de los primeros postulados que yo deduje sobre la herencia conductual. El pasado influye, pero no determina. La decisión es de uno mismo en el tiempo y afecta en el minuto en que se toma. Esto, querido amigo, pues le quita el valor a todos los pretextos y algunas pseudociencias que andan por ahí circulando y que ponemos o que ocupamos para no ser mejores personas, ¿no? Ni el origen, ni los genes, ni el barrio, ni la sociedad, nadie nos puede determinar para ser de cierta forma, solo yo lo determino. Y aquí bajamos un peldaño más, cuando entramos a la parte de la introspección, cuando apliquemos la observación e investigación en nosotros mismos, cosa que haremos en el siguiente programa. Esto, estimado radioescucha, es con lo que me gustaría que nos quedáramos, al menos en este segmento. Y es que es demasiado importante como para dejarlo ir. Nadie va a determinar quiénes somos, solo nosotros y nuestras decisiones. Y quizá, como decía Ortega y Gasset, también nuestras circunstancias nos van a pegar por ahí. Pero ya vimos que en un punto debemos ser capaces de desechar la culpa hacia los otros, de lo que tenemos o no tenemos, y debemos de empezar a enfrentar eso que nos causa tantos problemas. Sabiendo todo lo anterior, podemos decir entonces que nos adelantaremos más al comportamiento de la persona con la pizca de saber que cada persona puede ser al final impredecible. Esto es bien interesante. Lo voy a repetir. Sabiendo todo lo anterior, podemos decir entonces que nos adelantaremos un poco más al comportamiento de la persona con la pizca de saber que cada persona puede ser al final impredecible. Desafortunadamente por hoy el tiempo se nos ha terminado. Sí, yo sé que pasó muy rápido, pero estoy muy seguro que lo que hemos compartido el día de hoy nos va a dar la pauta para que la siguiente semana podamos darle un mejor seguimiento a esos temas que son tan interesantes. Le agradezco mucho su tiempo y los comentarios que nos hace llegar por las redes sociales, también a nuestros correos electrónicos. Y también gracias por compartir este link con sus conocidos y amigos para que podamos debatir un poquito más sobre estos temas en otro espacio y en otro momento. Como en cada emisión, le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, al coro Chorus Day por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor El Genarito Valdés, a todos los colaboradores del área técnica y a los creativos y a todas las personas que hacen posible pues que este programa esté al aire, ¿verdad? A usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. María, ten esperanza, date el trigo.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.